Bueno, ¿cómo les va a los que ingresaron después y que nos saludé? Eh, Vamos a arrancar con las últimas dos clases. Hoy nos toca ver básicamente lo que tiene que ver con las enfermedades hematológicas y las enfermedades del tejido conectivo, que incluyen las colagenopatías. Básicamente, la idea central de estas clases son las mismas que las dos anteriores, o sea, repasar básicamente lo que es o lo que son las manifestaciones musculoesqueléticas de enfermedades, pero que se van a manifestar seguramente de otra forma, pero bueno, este, tienen que saber que esas enfermedades, tipo por ejemplo como vamos a ver ahora, tienen otras manifestaciones, al igual vuelvo a repetir que las clases anteriores con las enfermedades de depósito o las enfermedades metabólicas, pero que van a tener manifestaciones óseas. Y uno puede seguir los dos caminos. A partir de determinadas manifestaciones óseas, sospechar que uno podría llegar a tener alguna enfermedad metabólica o enfermedad del tejido conectivo, o al revés, tener en cuenta de que si el paciente uno ya sabe que tiene alguna enfermedad hematológica o enfermedad del tejido conectivo, va a tener o puede llegar a tener manifestaciones musculoesqueléticas en mayor o menor medida. Ya esto más o menos lo vimos la otra vez con el tema de la médula ósea. Recordar que básicamente en el hueso sí contiene médula ósea y que básicamente esta médula ósea está relacionada con funciones de generación de células sanguíneas, oxigenación tisular, coagulación, inmunidad, etcétera, etcétera. Ya también habíamos visto que tiene una distribución distinta, ¿sí? De acuerdo a la edad, ¿sí? Fisiológica, recuerdan la médula roja, la médula amarilla, y que también puede tener variación, ¿sí? Fisiológica en relación a, por ejemplo, personas que son deportistas. Dentro de las enfermedades que vamos a ver, básicamente son estas 5. Todo lo que tenga que ver con las hemoglobinopatías o anemias en general, no vamos a hablar en particular, más allá de que quizás podamos nombrar alguna, pero no vamos a hablar en detalle. ¿Sí? La discrasia de las células sanguíneas, las lipoidosis, las histocitosis o las hiperlipoproteinemias, las enfermedades mieloproliferativas y las enfermedades que producen diátesis hemorrágica. Dentro de las hemoglobinopatías o las anemias, todo lo que lleve a una hiperplasia, o sea, a un aumento de la médula ósea o de su actividad, lleva a la osteopenia. Vieron cómo se van entrelazando muchas de las enfermedades. Es más, cuando hablamos en la primera clase, habíamos hablado de este término de osteopenia, disminución generalizada de la densidad ósea, y que dentro de las enfermedades que producían disminución generalizada de la densidad ósea, fuera de las enfermedades metabólicas, uno tenía que tener en cuenta básicamente las enfermedades hematológicas y sobre todo las enfermedades oncohematológicas. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones que podemos tener? Como dijimos, osteopenia. Adelgazamiento de la cortical, principalmente a nivel del fémur, que nos va a dar un tipo de deformación que se llama el frasco de Erlenmeyer. Alteraciones del diploe. Diploe, recuerden, sí, es el cráneo. ¿Sí? Las vértebras en pescado, vértebras en H. También se pueden producir fenómenos de oclusión vascular. Esto nos va a llevar a la osteonecrosis, que pueden manifestarse a través de infartos óseos, a través de dactilitis, a través de alteraciones del crecimiento. Obviamente que la osteopenia favorece la aparición de fracturas, puede también esta disminución generalizada de la densidad ósea favorecer los procesos infecciosos como la osteomielitis y artritis séptica, las enfermedades de depósitos de cristales y obviamente también algún tipo de alteración y sangrado, ¿sí? Sobre todo en las articulaciones. Bien, osteopenia, tiene que voy a poner puntero. Osteopenia, disminución generalizada de la densidad ósea, ¿sí? Sobre todo en las huesos, ¿sí? De las manos o de los pies,
¿sí? Disminución generalizada de la densidad ósea, ven cómo se empiezan a ver las trabéculas, ¿sí? La cortical aparece bien marcada. Esto lo que les decía es el frasco de Erlenmeyer, es el frasco, ¿sí? Para realizar ensayos bioquímicos, ¿no? El fémur, ¿sí? Hay un ensanchamiento a nivel metafisario, ¿sí? Y nos recuerda esta figura de tubo de, no es un tubo de ensayo, pero sí es un tubo para realizar ensayos bioquímicos. Bien, el engrosamiento del diploe, ¿sí? Nos dan esta imagen de pelos parados, ¿sí? Esto sí es muy típico de las talasemias, pero bueno, se puede ver en cualquier tipo de hemoglobinopatía o anemia, ¿sí? Es el cráneo con pelos rizados o pelos parados. ¿Eh? Así es como se ve en la RX convencional, así es como lo puedo llegar a ver en, ¿sí? Resonancia. Engrosamiento del diploe. ¿Sí? Las vértebras en H son muy típicos de los pacientes que tienen anemia. Vértebras en H, hay como una deformación a nivel del centro del cuerpo vertebral, tanto en su platillo superior como en su platillo inferior, y nos da este tipo de vértebras. ¿Sí? Los fenómenos de osteonecrosis o dactilitis, ¿sí? En este caso, antes de que cierren, ¿sí? Las epífisis, obviamente esto va a tener un trastorno en el crecimiento, ¿sí? Las lesiones osteopénicas y las lesiones, ¿sí? A nivel de las estructuras de la mano. Esto es una osteonecrosis, ¿sí? De las falanges y en este caso de, ¿sí? Uno de los metacarpianos, el segundo. Osteonecrosis, ¿sí? De la cadera, bilateral, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, ¿sí? Infartos, ¿sí? En este caso habría que hacerle un diagnóstico diferencial con un fibroma osificante, pero bueno, infartos óseos. Distintas, ¿sí? Formas de presentación, así es como se ven los infartos óseos en resonancia, así es como se ven los infartos óseos, ¿sí? En tomografía computada o, mejor dicho, con rayos X, ¿sí? Donde vemos, ¿sí? Las estructuras serpiginosas de mayor densidad, ¿sí? Infartos óseos. Osteonecrosis, la cabeza humeral, osteonecrosis de la cadera, ¿sí? Bien, dentro de lo que son las discrasias de las células sanguíneas, básicamente la alteración que se produce es en las células plasmáticas. Las células plasmáticas, recuerden que tienen básicamente una función autoinmune, o sea, son la fuente de los anticuerpos. Cualquier tipo de proliferación alterada, o sea, un crecimiento alterado se llama discrasia. Dentro de estas tenemos tres que son las más comunes. Por sobre todas, el mieloma. Y después tenemos las otras dos, que no son tan frecuentes, pero cuando uno dice mieloma, también tiene que tener en cuenta que incluye dentro de los posibles diagnósticos diferenciales las otras dos, que es la macroglobulinemia de Waldenström y la amiloidosis. Seguramente la amiloidosis con una manifestación más de órganos sistémicos, ¿sí? Como puede ser corazón, como puede ser el pulmón, como pueden ser los riñones, ¿sí? Pero bueno, recuerden que cuando uno habla de discrasias sanguíneas, mieloma, macroglobulinemia de Waldenström y amiloidosis. Dentro del mieloma, bueno, es más frecuente entre los 40 y 50 años, sí, corresponde al 1% de los tumores malignos y es uno de los tumores hematopoyéticos más comunes. Dentro de los síntomas generales, debilidad, fatiga, dolor óseo, fiebre, hemorragia, ¿sí? Y el diagnóstico, como siempre, recuerden, a través del análisis, ¿sí? De las globulinas plasmáticas o a través, obviamente, del análisis de orina buscando la proteína de Bell-Jones. Estos son los lugares donde más frecuentemente afecta el mieloma. Bien. Las características también va a producir una disminución generalizada de la densidad ósea, pero tiene como características múltiples lesiones líticas que son extremadamente pequeñas, tienen una distribución generalmente simétrica y una característica que tienen es que
afectan mucho las corticales. Nosotros vemos, por ejemplo, lesiones líticas que terminan, si bien afectan la cortical, ¿sí? Terminan afectando toda la estructura ósea. En el caso del mieloma son múltiples y son tan chiquitas que pueden tener solamente afectación única, ¿sí? De lo que es la cortical. Pueden aparecer como lesiones únicas afectando las costillas con componente de partes blandas, eso es lo que se llama el plasmocitoma, y hay una forma muy rara de mieloma que es de tipo esclerótico, no son lesiones líticas, que está dentro de un síndrome que se llama el síndrome POEMS, ¿sí? Que es esto, es la polineuropatía, la organomegalia, la endocrinopatía, cambios en la piel, y la MD, la gamapatía monoclonal, pero es raro. Que es entonces con esto de mieloma, múltiples lesiones líticas, pero chiquititas en el cráneo, la típica en sal y pimienta, ¿sí? ¿Ven? Y lo que les decía, son lesiones tan chiquitas que algunas terminan afectando únicamente la cortical, pero es como una polillada, ¿sí? Algunas pueden ser más grandes, ¿sí? Pero la afectación cortical exclusiva es muy típica del mieloma, ¿sí? Así es como se ve, ¿sí? Las múltiples lesiones líticas, ¿sí? Obviamente con la osteopenia y obviamente secundario la disminución de la altura de los cuerpos vertebrales. Así es como se ve en resonancia magnética las múltiples lesiones líticas. Ven lo que les decía, lesiones líticas, pero que son tan minúsculas que uno tiene que ir a buscarlas casi con lupa a ver si afectan la cortical. Esto es muy típico del mieloma. Si uno tuviera que decir seguramente de todos los que son las enfermedades hematológicas que afectan el hueso, el mieloma sin duda es el que produce una mayor disminución generalizada de la densidad ósea. Pero ven, quiero que retengan estas pequeñas imágenes en las cortezas. Eso es muy típico del mieloma. Algunas obviamente que son mucho más grandes, ¿sí? Y la disminución generalizada de la densidad ósea. Distintas lesiones líticas, ¿sí? A veces aparecen lesiones más grandes con componente de partes blandas, ¿sí? Los plasmocitomas, ¿sí? Los típicos plasmocitomas, ¿sí? Lesiones líticas a nivel del cráneo, ¿sí? Que pueden afectar solamente el diploide, pueden afectar tanto la tabla externa como la tabla interna, ¿sí? Y pueden tener tanto un componente intra o extracraneal. Distintas manifestaciones, ¿sí? Lesiones líticas, algunas más grandes, otras más pequeñitas, muy típicas del mieloma. Las lesiones líticas, apolillado, ¿sí? Parece que es un gruyère. Las estructuras óseas terminan como si, o sea, llena de agujeros, como si fuese un gruyère. ¿Sí? Las distintas lesiones líticas. Ojo que muchas veces podemos tener, ¿sí? Quizás en estudios de tomografía, y esto es lo que habíamos hablado en clases anteriores, hasta que uno tiene una manifestación radiológica de una lesión lítica, tiene que perder aproximadamente del 30-50% de la mineralización ósea, con lo cual muchas veces la resonancia o el PET, ¿sí? Terminan o diagnostican antes, ¿sí? El mieloma antes que aparezcan o que se vean las lesiones líticas. Este es simplemente para que tengan en cuenta lo que les dije, el POEMS, donde las lesiones son totalmente escleróticas. ¿Ven? Nada que ver una cosa con la otra. Dentro de la macroglobulinemia, o sea, dentro de las distancias sanguíneas, la macroglobulinemia de Waldenström, los hallazgos son similares al mieloma múltiple, sí tiene como característica que quizás produce hemorragias retinianas, hepatoesplenomegalia, adenopatías, y tiene una mayor predisposición por afectar las cabezas femorales y las cabezas humerales con necrosis. Nada, son datos nada más. En realidad son hallazgos imagenológicos exactamente similares al mieloma múltiple. Múltiples lesiones líticas, ¿sí? Muy chiquitas, múltiples lesiones líticas, algunas más grandes, otras más chiquitas, como afectan la escápula o las estructuras, ¿sí? Las costillas, o también afectan acá
la clavícula. ¿Sí? De la amiloidosis, bueno, lo que les dije, también considerar cuando uno piensa en el mieloma, es más, muchas veces están juntas. Básicamente esto es una enfermedad de depósito de amiloide, ¿sí? Tiene como, los hallazgos son exactamente dentro de lo musculoesquelético. Dentro de lo musculoesquelético porque, como les dije antes, la amiloidosis o el depósito de amiloide, uno lo puede ver en otros órganos, que quizás no es común la afectación del mieloma ni del corazón ni de los riñones, pero en lo que tiene que ver básicamente con lo que son las estructuras musculoesqueléticas, los hallazgos imagenológicos de la amiloidosis son similares a el mieloma. Obviamente que el diagnóstico se hace por anatomía patológica, ¿no? Múltiples lesiones líticas, ¿sí? Indistinguible, quizás las lesiones son un poco más grandes, pero bueno, son lesiones líticas que uno tiene que considerar cuando considera la posibilidad de metástasis, sí, obviamente tiene que poner como diagnóstico diferencial imagenológico, sí, las discrasias sanguíneas y dentro de ellos mieloma y la amiloidosis va incluida. Pasamos ahora a los trastornos que tienen que ver con las histiocytosis, que es otra cosa totalmente distinta. Son, en este caso, la afectación de el sistema mononuclear fagocítico, ¿sí? De causa desconocida. Pueden afectar también diferentes órganos y sistemas, pero tienen manifestaciones óseas muy características, sobre todo en la edad infantil. Esta es la clasificación, ¿sí? De los que son las histiocytosis. No vamos a entrar en esto, ¿sí? Es un tema extremadamente largo, complejo y que nos excede, pero cuando uno se encuentra con múltiples lesiones de tipo lítico, así como incluye las metástasis, incluye el mieloma, tendría que incluir también, ¿sí? Las histiocytosis X, ¿sí? Una de ellas, la histiocytosis de células de Langerhans. Básicamente, ¿qué aparece a nivel musculoesquelético? Las lesiones líticas, y afecta sobre todo a niños y a adultos jóvenes, ¿sí? Ahí hay, para marcar una diferencia, generalmente la amiloidosis o el mieloma o las lesiones metastásicas aparecen más frecuentemente en pacientes de una edad avanzada, arriba de los 40-50 años. Quizás la histocitosis uno los tendría que empezar a pensar cuando aparecen lesiones líticas múltiples, ¿sí? En pacientes más jóvenes. ¿Qué vamos a tener? Lesiones líticas en el cráneo. Ahora vamos a ver una manifestación típica que es el granuloma eosinófilo. Podemos tener lesiones líticas a nivel de las costillas, a nivel de la mandíbula, que nos va a dar las imágenes de diente flotante. Sí, obviamente que en pacientes jóvenes con lesiones líticas diseminadas uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades malignas donde el Ewing y el linfoma van a la cabeza antes que la histocitosis X, ¿sí? Nos pueden dar vértebras planas también. Distintos ejemplos imagenológicos. La lesión lítica a nivel de la calota única en un joven de más o menos 14-15 años, un adolescente. Bien, imagen típica de un granuloma eosinófilo, está dentro de los diagnósticos diferenciales. La presencia de una vértebra plana, obviamente también en un adolescente nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de un granuloma eosinófilo, una histocitosis X. Es un poco más difícil, bueno, pero es un niño. Ven, acá tiene los dientes, ¿sí? Los definitivos y los dientes de leche, pero aparecen múltiples lesiones líticas a nivel de las estructuras óseas. Cuando el paciente es más joven, no está mal pensar en la posibilidad de una histiocytosis. Lesiones líticas a nivel de las costillas, ¿sí? Lesiones líticas, en este caso en el fémur, ¿sí? Otra más en el fémur, vértebra plana. Distintas manifestaciones de las histiocytosis X. Las lesiones líticas en la mandíbula, ¿sí? Que ¿sí? Generan lo que se llama imagenológicamente el diente flotante.
Pasamos a las mieloproliferativas. Acá tenemos las leucemias y tenemos a los linfomas, ¿sí? Las leucemias generalmente en los niños van a producir, es frecuente que en las leucemias agudas, ¿sí?, haya alteraciones esqueléticas con lesiones líticas. En los adultos también puede ser, pero no es tan frecuente. ¿Bien? Lesiones líticas, ¿sí?, lesiones líticas totalmente destructivas, uno podría pensar, ¿sí?, en enfermedades oncohematológicas. Lesiones, ¿sí?, líticas en niños, ¿sí? Pensar siempre en la posibilidad de la leucemia. Lesiones líticas, lesiones líticas tanto en la tibia como en el peroné. En un niño no está mal pensar en una leucemia. Distintas manifestaciones, ¿sí?, en este caso en el cráneo con el componente intra y extracraneal, ¿sí?, y las lesiones líticas, en este caso en la pelvis, del acetábulo, ¿sí?, y la cabeza femoral. Pueden producir periostitis, ¿sí?, fenómenos inflamatorios, ¿sí?, distintas lesiones líticas, en este caso una fractura, además. El linfoma también, obviamente que uno lo tiene que incluir, ¿sí? Es más frecuente igualmente la afectación leucémica del hueso que del linfoma. Y el linfoma puede tener tanto lesiones líticas como lesiones de tipo escleróticas o lesiones de tipo blástico, ¿sí? Pero entre leucemia y linfoma es la leucemia el que afecta generalmente las estructuras óseas. También pueden producir las lesiones líticas en la mandíbula, este patrón de tipo permeativo. Si uno acá tendría que hacer el diagnóstico diferencial entre un sarcoma de Ewing, ¿sí?, un linfoma o una osteomielitis, ¿sí? Patrón permeativo general, patrón lesiones líticas, un patrón permeativo en este caso, ¿sí?, lesiones de tipo lítico que están afectando todo el sacro. ¿Sí? Muy típico también afectación de los tejidos blandos, ¿sí? Y obviamente que son lesiones diseminadas por todas las estructuras óseas. Lesiones líticas, ¿sí?, lesiones líticas con compromiso también de los tejidos blandos, ¿sí?, patrones más de tipo permeativo, ¿sí? Y por último, las diátesis hemorrágicas, que son menos frecuentes de ver. La enfermedad por excelencia de la diátesis hemorrágica es la hemofilia, que básicamente lo que produce son alteraciones de la coagulación, y básicamente lo que se producen son, más allá que tienen una manifestación común, que es esto de la disminución generalizada de la densidad ósea, también se producen básicamente hematomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un sangrado excesivo y afecta básicamente, ¿sí?, sobre todo las articulaciones de las extremidades, que es lo que uno está permanentemente en movimiento, y sobre todo las extremidades inferiores, ¿sí?, y sobre todo manifestaciones a nivel del, ¿sí?, calcáneo. Y hablar de la rodilla también. Pueden, entonces, osteoporosis, como dijimos, lesiones articulares, que este proceso en un primer momento es agudo, después se transforma en crónico, con lo cual va a producir una destrucción de la articulación, ¿sí?, empezando por el cartílago, después alteraciones subcondales, hasta generar una desestructuración articular total con un pinzamiento. Pueden producir osteonecrosis, ¿sí?, facilita las fracturas, y puede aparecer lo que se llama el pseudotumor hemofílico, que es básicamente el hematoma de tejidos blandos adyacente a la estructura ósea afectada, principalmente en el talón, cerca del calcáneo. ¿Ven? El pseudotumor inflamatorio, ¿sí?, es un hematoma que además produce destrucción ósea. Este es el pseudotumor inflamatorio típico del calcáneo. No es necesario, obviamente, en estos casos, que haya un mecanismo de trauma extremadamente violento, sino que simplemente por la diátesis hemorrágica se pueden producir estos grandes hematomas.
¿eh? Los pseudotumores, ven, inflamatorios, ¿sí? Las osteopenias que se producen cercanos a esas estructuras óseas, en este caso, ¿sí? El calcáneo. El calcáneo es un lugar bastante afectado, por lo que les decía, por el tema de los pacientes caminan, ¿sí? Pero simplemente por caminar, ante una pisada fuerte, ante la bajada de un cordón en una forma un poco más brusca, se pueden producir las lesiones hemorrágicas. ¿Sí? Ya en etapas finales, la pérdida de la línea articular, la desestructuración, la presencia de fenómenos productivos marginales. Las rodillas es otro lugar bastante frecuente porque es un lugar de mucha resistencia y mucha carga, no solamente del peso, sino también cuando se camina. ¿Eh? Así es como se ven, ¿sí? Los trastornos crónicos, ya se ven, ¿no? Las alteraciones óseas, las afectaciones del cartílago, las alteraciones subcondrales. ¿Bien? Bueno, terminamos con esto. Vamos a pasar ahora a la última, y esta sí es la última, por lo menos de esta parte, o sea, de mi parte y de esta parte. Así que vamos a pasar ahora a las enfermedades del tejido conectivo. Una pregunta sobre el anterior. Voy a tomar eso como un no. Seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de las enfermedades del tejido conectivo. Bien. Lo mismo que para todas las otras clases anteriores, las enfermedades del tejido conectivo, ¿sí? Son una serie de enfermedades que tienen como características, ¿sí? Procesos inflamatorios autoinmunes, generalmente crónicos, realmente tienen una baja prevalencia, pero son afectaciones multisistémicas que pueden afectar distintos órganos. Uno de los órganos más afectados lo conocemos y es el pulmón, ¿sí? Las colagenopatías, las afectaciones pulmonares, no vamos a entrar en eso, ¿sí? Pero también tienen muchas veces sus primeras manifestaciones son articulares. Sus primeras manifestaciones son articulares y sobre todo en articulaciones de las manos. Articulaciones de las manos. Que van produciendo, sí, como es un fenómeno inflamatorio crónico, un daño estructural y finalmente un daño funcional. Eso básicamente son la definición de las enfermedades del tejido conectivo. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, más precoz es el tratamiento y lo que se evita realmente son estas alteraciones crónicas que son las que llevan realmente a las complicaciones con lo que los pacientes alteran, no solamente su calidad de vida, sino que también les puede producir, obviamente, que la muerte. Vamos a empezar por el lupus, que seguramente es una de las más frecuentes, ¿sí? Más allá de los síntomas que sabemos que pueden causar, porque el lupus afecta principalmente los riñones, causando alteraciones renales bastante características. Lo que tiene son síntomas, ¿sí? Bastante inespecíficos, con un gran compromiso del estado general, donde aparecen ganglios, donde aparece fiebre, donde aparecen artralgias, puede haber lesiones cutáneas, ¿sí? Con lo cual muchas veces se hace bastante difícil el diagnóstico. Pero bueno, una de las características de la afectación del lupus, en lo que tiene que ver básicamente, lo que les decía, con el compromiso del sistema musculoesquelético, es la poliartritis, que se ve casi en el 75 al 90% de los pacientes y que son simétricas y bilaterales y que afectan básicamente manos, muñecas, hombros y la columna cervical. Muy característico, la rigidez matutina, ¿sí? Dolor, las parestesias y la tumefacción que va mejorando, ¿sí? Durante el día. ¿Qué es lo que vamos a tener? Básicamente tumefacción de partes blandas. A medida que esto se va cronificando pueden aparecer alteraciones periarticulares como quistes o geodas y la disminución generalizada de la densidad ósea. ¿Sí? De estas poliartritis, algunas desarrollan la artropatía deformante, que se ve entre un 50 y un 40% de ese 90% que habíamos hablado. Básicamente genera una hiperextensión de las interfalángicas proximales e hiperflexión de las
articulaciones interfalángicas distales, puede afectar el pulgar. Vamos a tener desviación cubital de la mano, subluxación metacarpofalángica y carpometacarpiana, o sea, la mano apunta para afuera. Puede haber estrechamiento articular, erosiones óseas, ¿sí? Que son poco frecuentes, eso lo diferencia quizás de otra afectación que es la artritis reumatoidea, y puede producir subluxación atlantoaxoidea, o sea, aumento, ¿sí? Del espacio de la articulación entre el atlas y el axis. ¿Ven? Deformación de las manos, ¿sí? Los dedos se desvían hacia afuera. ¿Ven? Artropatía deformante del lupus. Los dedos se desvían, también se pueden desviar, ¿sí? Las muñecas. ¿Sí? La afectación del pulgar también. ¿Sí? Artropatía deformante en el lupus. El lupus también puede llevar a la debilidad de las estructuras de los tejidos blandos, ¿sí? Y puede llevar a las rupturas de los tendones, muchas veces asociado a la ingesta de esteroides, y básicamente se afectan los tendones de Aquiles, el tendón del cuádriceps y la patela. Entonces lo que se puede llegar a producir son, ¿sí? Alteraciones a nivel de las articulaciones, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Por la afectación tendinosa, obviamente que los tendones también van a sufrir un proceso inflamatorio, ¿sí? La afectación tendinosa es muy característica del lupus en los tendones que hemos mencionado. La afectación en este caso, el tendón de Aquiles, el proceso inflamatorio, ¿sí? Que se puede ver en eco también, y que en algún caso puede llevar a la ruptura, obviamente por la predisposición al proceso inflamatorio. Otra manifestación característica del lupus es la osteonecrosis, ¿sí? Tanto en manos como pies, y la osteonecrosis de cadera que ya hemos visto, ¿sí? Osteonecrosis de cadera, entonces pensar en en esteroides, o el lupus es una manifestación bastante frecuente, ¿sí? Si se presenta como primera manifestación de la enfermedad, uno tendría que pensar dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando aparece un paciente con necrosis avascular de la cadera, el lupus como posibilidad diagnóstica. Los distintos grados, que ya también lo hemos visto en otras clases, los distintos grados en los estudios de radiografía y de resonancia. La ejemplificación de los distintos grados, como lo podemos ver en la radiología convencional, siendo desde el grado 1, que se ve totalmente normal, hasta el grado 4, donde ya tenemos la deformación de la cabeza femoral. La modalidad más sensible, la resonancia magnética. Así se ve, ¿sí? la osteonecrosis en resonancia magnética. Perdón, estornudé. Así es como se ven la osteonecrosis en las 4 etapas en la resonancia magnética. Distintos ejemplos de osteonecrosis. Recordad también que puede haber osteonecrosis de la cabeza humeral, si bien lo más característico es la osteonecrosis de la cadera. También puede haber osteonecrosis en otros sectores del cuerpo, en este caso en el astrago. Bien, calcificaciones de tejidos blandos es muy característico de todas las enfermedades del tejido conectivo, también pueden aparecer en el lupus. La esclerodermia, también enfermedad multisistémica, más común en mujeres, cuarta, quinta década de la vida. Sabemos las manifestaciones pulmonares, como ya dijimos, las manifestaciones en el tubo digestivo que pueden producir el CRES, ¿sí? Pero dentro de las manifestaciones estas son las distintas formas de presentación, que puede ser difusa, limitada, ¿sí? Pero bueno, a nivel de las estructuras óseas, lo que va a producir es erosión ósea, reabsorción de los tejidos blandos, ¿sí? Atrofia distal a los dedos, las calcificaciones. Esta es más característica. Como les dije antes, de las enfermedades del tejido conectivo, de las colagenopatías, todas producen calcificaciones de los tejidos blandos. Las que más produce es la esclerodermia.
Pueden producir la afectación de los dedos en penacho, pueden producir erosiones costales, pueden producir también alteraciones a nivel muscular con miositis y edema de los tejidos blandos. Típicas calcificaciones con afectación, ¿sí?, de las estructuras óseas y hasta pueden producir la erosión directamente de las falanges. ¿Ven? Se come directamente las falanges y las grandes calcificaciones bien típicas de afectación de los dedos de la esclerodermia. Las afectaciones costales, ¿sí?, las erosiones costales, ¿bien?, y las miositis y el engrosamiento de los tejidos blandos. También es muy típico de la esclerodermia. Lo que les decía, las grandes calcificaciones que producen la esclerodermia, ¿sí?, de distribución en todo el cuerpo, muy característico también a nivel cervical, ¿sí?, en el hueco popliteo, ¿sí?, grandes calcificaciones. Pueden producir también las colagenopatías. Recuerden que tienen mucha afectación de manos, sobre todo de manos. Y esto saben mucho los reumatólogos, saben mucho más que nosotros. Y generalmente estas alteraciones se ven en radiología convencional. No se necesitan para ver las alteraciones a nivel de la mano, ¿sí?, ningún otro tipo de estudio, ni tomografía, ni resonancia. Con la radiología convencional es más que suficiente. Podemos tener tumefacción de partes blandas, podemos tener estrechamiento articular, podemos tener erosiones óseas y podemos tener en forma muy característica la afectación, ¿sí?, de la primera articulación carpo-metacarpiana, ¿sí? Puede haber también afectación en los otros metacarpianos, pero es muy característica de la afectación de el dedo pulgar, la risartrosis, ¿no? Las calcificaciones, ¿sí?, la afectación, ¿sí?, con risartrosis, ¿sí?, la artrosis del pulgar se llama, ¿sí?, risartrosis. Ven la afectación del pulgar con el estrechamiento y con la deformación articular. Dentro de las colagenopatías, la dermatomiositis y la polimiositis, estas incluyen un conjunto básicamente de patología inflamatoria del músculo que son idiopáticas, que tienen como característica la debilidad y la inflamación muscular. Pero también pueden tener una afectación multisistémica porque tienen afectaciones musculares que pueden comprometer el tubo digestivo, ¿sí? Tiene una alta asociación a cáncer, quizás de las colagenopatías es la que más se asocia a tumores malignos, y pueden tener también las manifestaciones cutáneas. ¿Se acuerdan los nódulos de Gottorni y los exantemas en heliotropo que se veían en la cara? Pero eso es de semiología. Vamos a tener edema de partes blandas, ¿sí? Afectan en forma simétrica y bilateral, ¿sí?, que producen fatiga y debilidad. También pueden producir calcificaciones, osteoporosis, engrosamiento de los tejidos blandos, atrofia muscular es muy característica en este caso, la afectación, ¿sí?, y la atrofia de las estructuras musculares. Pueden producir lo que se llama el signo del pulgar flotante por dislocación del pulgar. El edema de partes blandas, que puede ser la única manifestación que tenemos. Las macrocalcificaciones, ¿sí?, la dislocación del pulgar, y las calcificaciones tanto en el tejido celular subcutáneo como en las estructuras musculares, ¿sí? Así se pueden ver las calcificaciones, ¿sí?, como imágenes hiperecogénicas con sombra posterior. La atrofia muscular, que se va a ver básicamente por infiltración grasa de las estructuras musculares, ¿sí?, o por procesos, ¿sí?, inflamatorios,
muy característico de la dermatopolimiositis. Las típicas calcificaciones, ¿sí? Y la infiltración grasa de las estructuras musculares. La esclerodermia y la dermatomiositis o la polimiositis son las que más producen calcificaciones. Después tenemos las vasculitis, ¿sí? Dentro de la vasculitis, ¿sí? La panarteritis nodosa, ¿sí? Que puede producir tanto destrucción ósea como cartilaginosa, periostitis, ¿sí? Distintas manifestaciones, periostitis en los huesos, ¿sí? De los pies, es muy característico esto, ¿sí? El engrosamiento del periósteo, la panarteritis nodosa, ¿sí? El engrosamiento del periósteo, el engrosamiento de la cortical, y como es una vasculitis, obviamente que vamos a tener alteraciones vasculares, obstrucciones en la microcirculación, en este caso un estudio de angiografía convencional. ¿Sí? Distintas vasculitis, ¿no? Como pueden producir las erosiones de las estructuras óseas, ven como le encanta, ¿sí? Las estructuras de la mano. Las enfermedades mixtas del tejido conectivo o síndrome de solapamiento también pueden producir manifestaciones, o sea, es otra enfermedad dentro del espectro de las enfermedades del tejido conectivo. Ven que más o menos todas producen hallazgos similares. En este caso tenemos típica, muy similar a la esclerodermia, la reabsorción en penacho distal, o sea, en punta de lápiz de las falanges distales. Eso es muy típico, ¿sí? Afectación básicamente interfalángica proximal, manos, radiocarpiana, mediocarpiana, desviación radial de la muñeca, ¿sí? Así como teníamos en el lupus la desviación cubital, en este caso tenemos la desviación radial. ¿Ven? Como, ¿sí? Se come las falanges, ¿sí? Distales, ¿sí? Típica afectación, ¿sí? Y la desviación es radial y no es cubital. ¿Sí? La desviación radial, ¿sí? La osteonecrosis y lo que llaman las falanges en penacho, ¿sí? Destrucción en este caso de la falange del pulgar, ¿sí? Las distintas formas, ¿sí? La reabsorción ósea, la reabsorción superióstica, ¿sí? A nivel de las falanges. Perdón, no estaba mostrando el puntero. Esta es la típica reabsorción superióstica a nivel de las falanges. Y los síndromes overlap, que son básicamente que estas enfermedades del colágeno pueden aparecer combinadas, ¿sí? Y los hallazgos son similares a la enfermedad mixta del tejido conectivo. Bien, y por último la fiebre reumática, ¿sí? Que es o sea, que tiene una tirada característica, fiebre, endocarditis y poliartritis, ¿sí? Básicamente es una enfermedad que afecta las válvulas cardíacas y de ahí pueden enviar distintos émbolos y que se pueden manifestar a través de artralgias, artritis, tumefacción de partes blandas. No hay erosiones óseas ni cartilaginosas. ¿Sí? Puede producir, sí, una típica artropatía deformante, pero no erosiva, que se llama de Charcot. ¿Sí? Esto es por una inflamación y una fibrosis capsular. Desviación, ¿sí? Afectación y desviación del peroné, ¿sí? Pinzamientos articulares, osteoporosis. ¿Sí? Recuerden esta artropatía deformante no erosiva de Charcot, que se da generalmente en la mano, ¿sí? Muy parecida al lupus, la desviación, ¿sí? Cubital. Puede aparecer también en la artritis reumatoidea. Esta es la manifestación, esa es la imagenología. Bien.
¿Alguna pregunta? Voy a tomar eso como un no, así que bueno, que tengan un lindo martes. Nos veremos mañana con algunos. Gracias, Doc. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Gracias. Gracias, Doc. Chao. Hasta luego.